Rápido fue nada más la memoria. Pantalla completa, ¿qué será? ¿Aquí? Ayer. Siempre se ve así. ¿Aquí? Sí. Bueno, vamos a iniciar con este curso de hidráulica. Vamos a iniciar con este curso de hidráulica. Y bueno, lo primero que habíamos dicho es que es un curso de hidráulica de canales abiertos. Curso de hidráulica de canales abiertos. Si se pueden dar cuenta por ahí, aquí es un canal de la ciudad de Cartagena que se llama el canal Matute, ¿vale? Canal Matute. Y lo que vamos a estudiar precisamente es cómo dimensionar ese tipo de estructuras, cómo varía este nivel de la superficie del agua y algo bien importante que siempre hay que considerar. Sí. Vale, algo bien importante que hay que considerar
que tenemos que considerar es que la superficie del agua siempre va a estar en contacto con la atmósfera, ¿vale? Aquí va a estar siempre esto en contacto con la atmósfera. O sea que arriba tenemos presión atmosférica. Esto como el profesor se ve aquí. Arriba tenemos presión atmosférica. ¿Listo? Hay que quitar el dibujo para poder mover. Qué mal, se lo veo ahí. En este tema 1, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a ver una introducción de todas las diapositivas, si se dan cuenta, como están estructuradas, tienen aquí, acá está el título, y después tienen unos subtítulos para que podamos seguir cada temática, ¿vale? Entonces aquí uno básicamente, con el título y el subtítulo, uno sabe en qué parte de la diapositiva está. Todo el curso está estructurado de esa manera, ¿vale? Para que cuando estén estudiando, miren esa parte. Algo muy importante es que, fíjense que el tema de fluidos a superficie libre se puede dar de diferentes formas. Miren esta tubería. Esta tubería que está aquí está trabajando a superficie libre. No es una tubería que está trabajando a presión. Todo lo que ustedes vieron en mecánica de fluidos, esta sección transversal estaba completamente llena de agua. Pero miren aquí está la superficie libre y aquí está la atmósfera. ¿Sí lo ven? Por eso el fluido aquí es a superficie libre y tiene un comportamiento completamente distinto a lo que ustedes vieron en su mecánica de fluidos. ¿Vale? Por supuesto, este otro canal que ven aquí, ¿vale? Este es un canal, este material que está aquí, si lo ven aquí, son como unas piedras, ¿vale? Son como unas piedras. Son unas piedras que se colocan en unas mallas, y esto por ejemplo se le llaman gaviones, ¿vale? Se le llaman gaviones, que es básicamente una obra que hacemos, con piedra y una malla para que no se vaya la piedra, ¿vale? Y en el fondo, esto que está aquí es una colchoneta también que está en gaviones, ¿vale? También es lo mismo, pero con un colchón, y se le llama colchoneta, ¿vale? ¿Para qué usamos este tipo de estructuras? También para hacer canalizaciones. ¿Listo? Entonces fíjense que las canalizaciones las podemos hacer o con este sistema de gaviones colchoneta o también con estructuras de concreto propiamente dicho. ¿Vale? Se podemos hacer las canalizaciones de distintas maneras. Una de las cosas que vamos a ver en este curso es precisamente cómo podemos proyectar este tipo de obras de ingeniería, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces les decía, la diapositiva se corre un poco, pero por la presentación. La presentación está haciendo que no sea todo de manera correcta. ¿Sí se dan cuenta? Sí, porque creo que se está convirtiendo en PowerPoint, no en PDF. Cuando se cambia PDF por PowerPoint se rueda. Entonces me va a tocar convertir todas las diapositivas en PDF, ¿cierto? Y ahí sí las presento. Bueno, por hoy vamos a ver algunos errores. ¿Ok? Ya para la próxima lo solucionamos. ¿Listo? Entonces fíjense, este curso de hidráulica le podemos llamar de varias maneras. Le podemos llamar hidráulica de canales abiertos o hidráulica de conductos a superficie libre. Aquí está la superficie libre. ¿La ven? Ahí está la superficie libre. Aquí está la superficie libre. La lámina de agua es la superficie libre, prácticamente la napa superior, la parte superior. Si usted ve el agua y lo mira desde arriba, la primera parte de la superficie libre es la que tiene que estar en contacto con la atmósfera. Por eso se llama hidráulica de canales abiertos o a superficie libre. ¿Listo? Por eso te sigue el nivel freático.
No, nivel freático no. Bueno, sí, abajo está el nivel freático. ¿Sí? No pasa nada, puede estar ahí. Pero ¿qué es lo importante en la estructura de mi canal? Que si este es mi canal, supongamos que este es mi canal, ¿vale? Esta línea de agua siempre debe estar en contacto con la atmósfera. ¿Listo? Normalmente aquí, todo el tema del nivel freático, todo lo que pueda ocurrir por aquí, todas estas infiltraciones, esto no se va a considerar, ¿vale? No se va a considerar. Por muchas razones. Uno, si yo, por ejemplo, tengo una canalización en concreto, pues obviamente ahí no va a haber. Pero si tengo otro tipo de estructura, como la que les mostré ahorita, la de los gaviones, sí va a haber, pero ese efecto, para propósitos prácticos, es despreciable, de todas maneras, en comparación con la magnitud que estamos manejando aquí. ¿Por qué? Porque normalmente, los caudales que manejamos a nivel superficial son mucho más grandes que los subterráneos. ¿Listo? Siempre, toda el agua que fluye superficialmente, o la velocidad, por ejemplo, del agua superficial, el caudal, en comparación con el subterráneo, es mucho mayor. Entonces, casi que ese efecto ese efecto es diferencial. ¿Vale? Fijémonos aquí que tenemos diferentes tipos de secciones transversales. Miremos aquí, esta es una tubería, concreto, canal abierto, superficie del agua, atmósfera, aquí, todo esto está a presión atmosférica. Está en contacto con la atmósfera, luego entonces es un canal abierto. O un fluido a superficie libre, que sería la palabra más apropiada, ¿vale? Le podemos llamar fluidos conductos a superficie libre, o también a veces se cambia la palabra superficie por lámina libre, ¿vale? Está un poquito más de los españoles. Nosotros acá le decimos un poquito más superficie libre. ¿Listo? A mí personalmente me gusta más superficie libre o lámina libre en vez de canales abiertos, porque en canales abiertos este canal no es abierto, ¿sí o no? Entonces trata como de enredar un poquito el concepto, ¿ya? Entonces, la mejor forma de expresarlo es hidráulica de conductos a superficie libre. ¿Listo? ¿Qué es un canal? Dice ahí, es una estructura o conducto en la cual fluye el agua con una superficie libre. La repetidera, ¿sí? Siempre que estemos a superficie libre, vamos a ver lo que se desarrolla en nuestro curso. Miremos en este canal también, fíjense, diferentes. Miren la sección transversal aquí, algo como que así. Eso también es a superficie libre. Miremos aquí estos dos. A pesar de que este conducto es cerrado y este está abierto, lo importante no es si el conducto está cerrado o está abierto, sino lo que es la superficie libre, ¿cierto? Los dos conductos se comportan hidráulicamente iguales. Aquí lo único que le hice fue ponerle que la mitad de la cañona que hace falta, ¿cierto? La mitad de esta tubería que hace falta acá, se la puso acá. Pero hidráulicamente, si a ti te pones a modelar eso o al otro le pones a modelar eso, te tiene que dar la misma respuesta. Porque los dos conductos, ¿cómo están? Para el conducto cerrado tiene que estar necesariamente fluido parcialmente lleno. Si está totalmente lleno ya no sería presión atmosférica. Ya no es un fluido de superficie libre. Ya es un fluido presurizado y entra a trabajar como lo viste en mecánica de fluido. Así es. Y eso es bien importante. En la hidráulica, los fluidos solamente se pueden comportar de dos maneras. O el fluido está a presión o el fluido está a superficie libre. No hay otra manera. ¿Vale? O está a presión o está a superficie libre. Son las dos únicas posibilidades que tenemos. ¿Listo? Son las dos únicas posibilidades que tenemos. Miremos aquí. Bueno, entre todos los canales que tenemos, hay dos formas de nombrar a los canales. La primera forma, yo les puse aquí canalizaciones estables o contornos fijos. ¿Qué es eso? Básicamente es lo que más vamos a enseñar en este curso, ¿vale? Es lo que vamos a enseñar en este curso. Son obras de infraestructura dura que no se mueven. Por ejemplo, si yo tengo este canal de concreto,
detrás del éxito de la Cartagena. ¿Tú lo ven aquí? Este canal, esta sección transversal ahí. Cuando se presenta una creciente, el nivel del agua sube. ¿Bien? Es una creciente. Por más que quiera uno ahí, por más que uno quiera, esa sección no va a cambiar, va a permanecer estática. Es un contorno fijo. Es decir, pueden pasar 50 años. ¿Qué hicimos con el concreto? Dijimos, canal, usted no se puede mover de por aquí. Usted se va a mantener fijo en esta franja. ¿Vale? Usted se va a mantener fijo en esta franja. Entonces, esos contornos fijos los podemos hacer de distintos materiales. Aquí tenemos concreto. Aquí les decía que la ilusión con sistema gavión colchoneta. Les decía que esta era la colchoneta ahorita, ¿cierto? Sí. Y estas aquí eran los gaviones. Estas estructuras normalmente se construyen, por ejemplo, este gavioncito que está aquí es una estructura que básicamente es una malla por todos lados, y dentro de la malla hay muchas piedras. ¿Qué es lo importante aquí? Que el tamaño de la malla sea adecuado para que las piedras no se salgan por no se salgan, porque si se sale la piedra no hay canalización, ¿ya? Entonces un sistema bastante utilizado aquí, ¿vale? Lo hemos usado bastante para acá. Normalmente esto tiene dimensiones de 1 metro por 1 metro, ¿vale? Y se instala a lo largo. Y la colchoneta, esto tiene aquí más o menos entre 20 y 30 centímetros. Entre 20 y 30 centímetros tiene más o menos esa colchoneta. Sí. También le ponen unos polímeros al acero sobre la malla para que no se oxide nada de eso, además de eso. Vale, entonces, sea lo que sea el sistema que yo estoy utilizando allí, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es que el canal no se mueva, ¿vale? Fijemos aquí que todo lo que sea superficie libre entra aquí. Por ejemplo, miren, una vía, una cunetica simple, ¿sí la ven? Una chiquitica. Una obra sin mayor importancia, digámoslo así, o de poca importancia también. Esa obra también es una superficie libre. Tanto esta obra como estos grandes canales que ven aquí son obras de superficie libre, ¿vale? Este canal, más o menos, me acuerdo de un proyecto que hice, tiene más o menos aquí unos 26 metros. 26 metros de ancho, un río, ¿vale? Que se canalizó. ¿Listo? Entonces, estas estructuras, ninguna se va a mover en el tiempo, ¿vale? En oposición a eso, están los cauces erosionables o de lecho móvil. Son los cauces naturales, básicamente, ¿vale? Son los cauces naturales. ¿Qué sucede con esos cauces de lecho móvil? Bueno, resulta que imagínense el río Magdalena, ¿cierto? Y todos estamos viendo un proyecto que se llama el proyecto del canal del dique, ¿cierto? Yo creo que todos hemos escuchado ese proyecto del canal del dique por la acción. Ese proyecto del canal del dique, ¿qué es lo que trataba de hacer? ¿Qué es lo que intenta hacer? Remover. Dar la profundidad del canal para dar más paso a la embarcación. Sí, eso por un lado. Y con respecto a la vía Cartagena, que intenta hacer ese canal Directamente a la bahía de Cartagena. ¿Qué es lo que quiero? Conectarlo directamente a la bahía de Cartagena para que funcione como un paso también hacia las demás regiones que están subiendo. Yo también Exacto. escuché para remover la sedimentación. Eso es lo que yo quería escuchar, ¿vale? Lo que dijiste está perfecto, pero esta es otra parte del proyecto, ¿vale? Para que los Resulta barcos pudieran navegar. Sí. ¿Qué pasa? Que en la vía de Cartagena cada vez se está llenando más de sedimento, ¿cierto? Más de sedimento. ¿Por qué sucede eso?
tienes aquí el río Magdalena. ¿Sí o no? Tienes el río Magdalena. Y ese río Magdalena, los españoles por allá le hicieron un bracito. ¿Y cómo se llama ese bracito? Este es el río Magdalena. Y los españoles hicieron el canal del dique. O sea, le abrieron un brazo al río Magdalena para llevar agua, para traer agua. A ver, pueden captar. Vamos a hablar de 1800 de más. 1600 casos, 1600 litros. Resulta que esto llega a la bahía de Cartagena. Esto llega a la bahía de Cartagena. ¿Qué sucede? Que este río Magdalena, más o menos, ese río Magdalena, prácticamente recoge el agua casi que 3/4 partes de Colombia. O sea, eso tiene una gran área de drenaje, una gran área. Y toda esa agua que cae, ¿a dónde va a llegar? Todo el agua lluvia que cae, llega al río Magdalena, ¿cierto? Pero el puerto es que no solamente llega agua, sino imagínate, la gotica de agua lluvia pega en la cordillera de los Andes, ¿cierto? Y esa gotica de agua lluvia tiene una energía cinética, ¿sí o no? Entonces le pega, si esta es la montaña, la cordillera de los Andes, la gotica pega aquí, ¿cierto? ¿Y qué hace? Desprende material fino, se llama sedimento. ¿Vale? Entonces, todo ese sedimento que se desprende, una parte del sedimento se deposita en la propia montaña, pero otra alcanza a llegar al canal. En este caso, al río Magdalena. Para que tengamos lo que más o menos. Aquí puede estar llegando como 200 millones, más o menos, de toneladas por año de sedimento. 200 millones de toneladas por año de sedimento. Eso es demasiado. Y ese sedimento, claro, por aquí llega ese sedimento. Parte de ese sedimento sigue, ¿cierto? A Bocas de Ceniza, Barranquilla. Y entonces verán en Barranquilla unas grandes dragas que su negocio cuál es quitar el sedimento en esa parte de Barranquilla para las estaciones. Pero otra parte, ¿a dónde se dirige? Si aquí hay 200, si para aquí se va 150, para acá ¿cuánto se irían? 50, más o menos, ¿cierto? Y ese sedimento que viene de aquí, ¿a dónde se va a depositar finalmente? A la bahía de Cartagena. Entonces estamos teniendo un problema en la bahía de Cartagena de sedimentación, ¿vale? Pero ese mismo sedimento que está allí es el responsable de empezar a producir ese lecho móvil. ¿Qué es el lecho móvil? Lo siguiente: río Magdalena. Aquí está el río Magdalena. ¿Sí? Si ven aquí el río Magdalena, si uno mira estas dos fotografías, esta y esta, miramos que estos bracitos, todas estas formas, empiezan a cambiar en el tiempo. De hecho, el cauce, miremos aquí, por ejemplo, esta parte aquí se ve un poquito distinta, ¿cierto? Se ve un poquito distinta. ¿Vale? Se ve un poquito distinta. Entonces, ¿qué sucede? El río, en el pasado, estuvo por aquí. ¿Sí? Entonces allí, el lecho del canal ya no es fijo, no es un contorno fijo, es un lecho como móvil. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy está aquí, mañana se puede desplazar un poquito por acá, después se puede desplazar un poquito por acá. ¿Quién es el responsable de eso? Los sedimentos. ¿Vale? Porque los sedimentos se empiezan a depositar de distintas maneras. La dinámica fluvial empieza a cambiar un poquito. Entonces, el tema de dinámica fluvial
pues se ve un curso de posgrado que se llama Hidráulica de Ríos, ¿vale? Pero los fundamentos son los mismos que los de este curso. ¿Listo? Mire, aquí, esta fotografía es del 2024, esta es del 2016, y ya aquí incluso se ven cambios. Miren aquí, por ejemplo, miren esta parte aquí, con respecto a esta de acá. Y aquí se ve esto que está acá, un poquito más grande. Miremos por aquí esta isla. ¿Sí? Empiezan a haber cambios. De hecho, en estos días estaba leyendo las noticias, hay un tema ahí en el Amazonas que se está corriendo el río, ¿cierto? Y entonces los países ahora, bueno, ¿de quién es esta parte? Si es tuya o es mía. Es complicado. ¿Ya? Es más complicado porque estamos hablando, pero en el caso del río Magdalena, 3/4 partes de Colombia. En el caso del río Amazonas, 1/4 parte de Colombia, más Brasil, más lo que viene de otros países. Son grandes áreas que están drenándose allá. Y ese sedimento, que termina siendo transnacional, finalmente, en esos casos, es difícil de abordar, no es una tarea sencilla. Pero ahí, ¿qué es lo importante? Lo importante allí es que yo tengo unas obras o que tengo un lecho que se puede mover. Si yo sé que ese lecho se mueve mucho, ¿vale? Yo intentaré, por ejemplo, si usted está por aquí y le toca trazar una vía, le toca diseñar, construir una vía, ¿cierto? ¿Será que usted construiría esa vía? Hay un puente por aquí. A ver, ¿dónde usted podría construir un puente mejor? En el punto 1, pues voy a cambiarle los colores. Si usted va a construir un puente, le dicen, hay que diseñar una vía. Usted construiría la vía por el punto 1, vía la 1, por aquí por la 2, o por aquí por la 3. Si usted le toca diseñar una vía, un proyecto vial, y a usted le va a tocar hacer la parte de la ordenación hidráulica, ¿cuál de esos tres trazados usted haría? ¿El punto 1, el 2 o el 3? La 2. ¿Por qué la 2? Porque la 2 es la parte más arriba del río, con una sedimentación y con una producción que se puede menos marcación. Correcto. Algo importante. Cualquier obra que vayan a hacer sobre los ríos, siempre inténtenla hacer sobre los tramos rectos de los ríos. ¿Por qué los tramos rectos? Porque los tramos rectos son tramos que geológicamente son mucho más estables que las curvas. ¿Por qué razón? Si yo tengo aquí, por ejemplo, yo tengo supongamos que este es el río, y el río puede avanzar algo aquí así. Estos tramos rectos se han mantenido rectos. Si uno empieza a mirar geológica o varias fotografías aéreas a lo largo del tiempo, uno va a darse cuenta que los tramos rectos no es que cambien mucho, no cambian mucho en el tiempo, ¿vale? Ellos no cambian mucho. Entonces esos tramos rectos que vamos a tener ahí, esos tramos rectos, primero no cambian mucho en el tiempo, ¿vale? Porque tienen controles lógicos que han producido que ellos no se muevan, ¿vale? De cualquier obra, yo la tiro por ahí. ¿Qué pasa con las curvas de los ríos? ¿Qué pasa con las curvas de los ríos? Imagínense usted aquí. Vector de velocidad. ¿Cómo está pegando aquí? Venga así, pega ahí, ¿cierto? ¿Qué va a intentar hacer el río ahí? ¿Cómo se llama eso? Va a terminar erosionando o socavando esta parte que está aquí. Entonces, en esta zona va a haber una erosión. Va a haber una erosión, ¿verdad? Y si ahí hay una erosión, en este tramo de acá, va a ocurrir lo contrario. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama lo contrario de la erosión? ¿Ah? Una sedimentación, una acreción, ¿cierto? Entonces, acá erosiona, acá sedimenta. Con el paso del tiempo,
con el paso del tiempo, ese proceso hace que el río rompa por acá y coja una nueva hace esto, y esto se empieza a cerrar. Y esto que queda aquí se termina conociendo como la madre vieja del río. La madre vieja. Entonces, para tú enredar, para tú quitarte entonces un poco el problema de encima, cada obra que tú haces por ahí, ya sabes que en las curvas no te le metas, porque es una pelea perdida. Tú no vas a pelear contra toda Colombia o contra 3/4 partes de Colombia, ¿cierto? No vas a agarrar a alguien que está dejando allá todo ese tema de seguimiento que están ocurriendo. Por eso no se pelea. Imposible, es la naturaleza, no podemos contra ella. Más bien, vamos a favor de ella. ¿Vale? Entonces, si me toca, si tengo un municipio que está por aquí, el municipio supongamos que está aquí, y me toca hacer una captación de agua. Claro, este es el punto más cercano de la captación. Dice, no, ingeniero, pues ahí no va a ser cerquita. No, pues, obvio que no va a ser. Pero necesito hacerlo acá, por acá, ya que te cuesta un poco más de dinero, porque es que si no después aquí vas a aparecer en la noticia. ¿Cierto? Bueno, siempre que tenemos los contornos del hecho móvil, obviamente nos toca hacer, estudiar muy bien cómo son esas secciones transversales, ¿cierto? Entonces uno aquí, por ejemplo, esto que está aquí, son unas secciones transversales sobre el río Magdalena. ¿Vale? Esto muestra las profundidades del río Magdalena. ¿Listo? Aquí aparecen las figuras, una figura que está en unas secciones transversales. ¿Listo? Una sección de las figuritas para hacer transversales. Vale, entonces ahí aparecen unas secciones transversales que midió el Instituto de Estudios Ambientales IDEA, pero usted puede mandar a hacer, cuando tiene este tipo de proyectos, le toca mandar a hacer batimetría sobre el proyecto. ¿Qué es la batimetría? Es simplemente una lancha que usted coloca aquí y va recorriendo toda esta zona de la lancha, y al final, ¿qué haces? Con unos sensores mides el fondo del canal, en este caso del río Magdalena. ¿Sí? Ahí no puedes hacer una topografía, tú no puedes decir a una persona que baja y entre el río Magdalena, ¿cierto? Pero eso es como un radar, ¿cierto? Lo que mide la... Es un sensor. Entonces, va al barco. Supongamos que este es el agua, ¿cierto? Este es el agua y estas son las profundidades que abajo. Y tú aquí tienes tu barquito, ¿vale? Entonces el sensor manda una señal, rebota la señal y va midiendo las alturas. Pero tú vas pasando todo ese barco por todos los puntos y lo que hace es tener el fondo del canal. ¿Vale? Obviamente, si el fondo del canal es chiquitito, entonces puedes mandar a una comisión de topografía a que te levante el fondo del canal, ¿cierto? ¿Cierto? Si es pequeño el fondo del canal, lo mandas a una comisión de topografía. Pero si ya tienes un río muy grande o tú crees que hay mucho riesgo, ¿qué te toca hacer? Mandar a hacer una batimetría. Esto que está aquí se llama batimetría. ¿Vale? Batimetría. ¿Has dicho la batimetría qué es? La topografía en el fondo para canales de gran altitud. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Dígame. Es una combinación de las dos cosas. Por ejemplo, de pronto tú aquí vienes y en esta zona tienes por acá una lagunita muy pequeña, pero aquí ya no puedes meter tu barquito. Entonces, aquí ¿qué tienes que hacer? La comisión topográfica entra aquí a empezar a medir. Entonces ahí ya se volvió ¿qué? Todo batimetría. La combinación de las dos cosas. En cuanto a costo,
la verdad les voy a decir, los costos de esto son ínfimos en comparación con lo que valen las obras. ¿Me entiendes? O sea, no hay ninguna justificación que no lo vamos a hacer. Lo que me refiero, para que hacer una topografía que como más tedioso, si puedo tener el sensor que me envíe todo eso como más rápido. Todo eso depende de la empresa que tú estés contratando, ¿sí me entiendes? En este tema de los mercados, hay gente que cobra tanto y otros que cobran más. Ahí tú tienes que mirar un poco. Lo más importante, ¿saben qué es? La calidad de las cosas. Eso es lo importante, la calidad. ¿Vale? Entonces, el costo de los estudios es pequeño en comparación con lo que valen las obras. ¿Vale? Entonces, en los estudios nunca puedes escatimar en la información que tienes que recolectar. Bueno, esta parte, clasificación del flujo. Usted no tiene para ver una cosa aquí. Usted no tiene la otra pantalla que uno coloca y puede rayar. Pizarra. La pizarra. Yo te hice la 8. Pero sin presentar la... Exacto. Uno coloca una otra pizarra. El de qué obra. Te dan más. ¿Dónde me dijiste? Ah, notas. Sí, es. Es aquí, ¿verdad? Sí, es ahí. Es ahí y aquí puedo hacer varias. Aquí te tiene más tecnología que el anterior. Pero es más complejo también. En fin, todos los días aprendemos algo. Ya sabemos cómo es la cosa. Tiene que haber No guardar. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver en un curso hidráulico? ¿Qué es lo que vamos a ver en un curso de hidráulica o en este curso? Esa diapositiva que está ahí resume todo este curso. Esa diapositiva. ¿Vale? Obviamente esa diapositiva la vamos a explorar bastante. Y esto es cómo se clasifica el flujo. ¿Vale? ¿Cómo se clasifica el flujo? ¿Cómo se clasifica el flujo? Bueno, hay dos criterios fundamentales para clasificar el flujo. Dice el criterio espacial y el criterio temporal. Un momentito la bloquea, lo que es aquí que no se nota bien. Sí. Bueno, ya este errorcillo lo corregimos la próxima clase. Bueno. Y no se puede tocar nada. No, la del anterior. Sí. ¿Dónde anterior? O sea, ahora. No, se borró. Se borró. Bueno. Entonces aquí decía permanente. Nacional. Y va a pasar con respecto al tiempo igual a cero.
conforme Bueno, entonces esta diapositiva yo le decía resume todo el curso. ¿Por qué razón? Porque ahí se presentan todos los diversos tipos de flujo que existen. Entonces, el flujo se clasifica de dos maneras: si varía en el tiempo o varía en el espacio. ¿Vale? Si varía en el tiempo o varía en el espacio. Y en la hidráulica de canales abiertos, solamente hay dos variables que nosotros analizamos. ¿Vale? Solo hay dos variables. ¿Sabes cuáles son? El caudal y la profundidad. Cuando ustedes estaban en mecánica de fluido, había dos variables: el caudal y cuál era la otra. El equivalente a la profundidad, ¿quién era? Cuando estaba en fluido presurizado, la presión. Aquí, cuando están hablando de tuberías presurizadas, aquí tienen caudal y tienen presión para tuberías presurizadas. Pero para canales, ¿cuáles son? Caudal y profundidad. Caudal y profundidad. ¿Cuál es esa profundidad? Si esta es mi sección transversal, mi profundidad está ahí. ¿Vale? Y el caudal, el flujo de agua que lleva a esa sección transversal. Solamente tenemos dos variables: caudal y profundidad. No hay más. Y esas dos variables pueden cambiar, ya sea en el tiempo o en el espacio. En el tiempo o en el espacio. ¿Qué quiere decir eso? El espacio. ¿Qué es el espacio? Supongamos que de aquí para allá va mi canal. ¿Listo? Entonces, si yo digo que la profundidad no varía en el espacio, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me muevo en este sentido en el canal, si aquí vale Y, ¿cuánto? Si aquí vale Y1, Y1 igual a Y2. La Y constante en el espacio. ¿Vale? ¿Pero qué significa en el tiempo? Es visto desde el punto de vista local. Es decir, en este punto en particular, ese criterio temporal, si yo estoy a la hora 1 y aquí está el valor de Y1, a la hora 2, Y1 va a ser el mismo valor que Y2 en este punto. A las 3 de la tarde, la profundidad de flujo es la misma. A las 4, la misma. A las 5, la misma. A las 6, la misma. A las 7, la misma. O sea, localmente, la profundidad, ¿qué le pasó? No varió. Entonces, eso es lo que significa. Esas derivadas allí, esas derivadas que están ahí hay 4 derivadas. Hay 4 derivadas ahí. Porque hay dos variables. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que está allá, que yo digo, la derivada del caudal con respecto al tiempo puede ser igual o diferente de 0. Vamos a poner aquí. Hay 4 derivadas: derivada de caudal con respecto al tiempo, derivada de la profundidad con respecto al tiempo, derivada de la profundidad del caudal con respecto al espacio y derivada de la profundidad con respecto al espacio también. Pregunta: ¿por qué puse derivada parcial y no derivada total? ¿Cuáles son las dos variables que estaban viendo ahí? Tiempo y espacio. Esa es la cuestión. Por eso es derivada parcial, porque tengo la dimensión espacial, que es X, y la dimensión temporal, que es T. Por eso no es derivada total, ¿sí o no? Por eso son derivadas parciales. ¿Listo? Son derivadas parciales. Entonces, primer tipo de flujo que vamos a ver en este curso. Primer tipo de flujo que vamos a ver en este curso. Se llama régimen estacionario uniforme. O sea, me meto aquí, me meto acá y llego aquí, ¿sí o no? ¿Qué significa el régimen estacionario uniforme? Significa que
ni la profundidad, ni el caudal, ni varían, ninguno de los dos, ni varían a lo largo del canal, o sea, especialmente, ni temporalmente tampoco están variando. ¿Sí o no? Ese flujo en la realidad es posible. Es un canal. Tienes que creer. Eso que no haya variación en tiempo y en espacio. En la realidad eso es posible. No se va a dar nunca, ¿cierto? Eso nunca se va a dar. Eso nunca se va a dar. ¿Verdad? Eso nunca se va a dar. Porque imagínense una creciente. Cuando hay una creciente que tiene inundación aquí en Cartagena, ¿cierto? Empieza a subir la creciente, el canal está vacío, empieza a llover más, ¿cierto? Empieza a llover más, el nivel empieza a subir, cesa la lluvia, el nivel empieza a bajar. ¿Qué pasó ahí? Temporalmente, ¿cómo era el caudal? ¿Estaba qué? Variando. Es decir, la llegada del caudal con respecto al tiempo era igual o diferente de cero. Diferente de cero. ¿Sí lo ven o no lo ven? Ese es el primer tipo de flujo, el más sencillito. ¿Sabe cómo se le llama? Simplemente al flujo estacionario uniforme, flujo uniforme. O sea, el flujo uniforme es aquel mediante el cual tanto el caudal como la profundidad del agua permanecen constantes en el espacio y en el tiempo. Aunque es un flujo que nunca se va a presentar en la realidad, resulta que sí hay obras que diseñaron con ese flujo. ¿Vale? Hay algunas obras que diseñaron con ese flujo y de todas maneras, al ser el flujo más sencillito de analizar, nos da mucha luz de cómo son las cosas, o en algunos casos para hacer algunos predimensionamientos. Es muy práctico usar ese flujo. De hecho, es tan práctico que antes del 2017, ¿verdad? Antes del 2017, podíamos diseñar alcantarillado con ese flujo. ¿Vale? De hecho, antes de 1950 por allá, resulta que grandes ríos, como por ejemplo el río Sena de París, fue diseñado con ese tipo de formulita. Fue diseñado por el río Sena de París, fue diseñado por ese formulita. ¿Por qué razón? Imagínate, allá en 1900, tú no tenías los computadores que tenías hoy en día. ¿Ah? Claro, claro, y no te preocupes que la vamos a resolver aquí también. No sería como utilizando elementos físicos. De todo eso vamos a hablar aquí. ¿Ya? Pero vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Vale? Después viene otro tipo de flujo, muy utilizado y muy importante. Estamos aquí, en este flujo. En el flujo gradualmente variado. El flujo gradualmente variado tiene la siguiente propiedad. El caudal no varía. El flujo gradualmente variado, el caudal no varía en el tiempo. ¿Vale? El caudal no varía en el tiempo. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la profundidad con respecto al espacio? Varía levemente. Varía de dos maneras. O levemente, y eso se le llama gradualmente variado, en tu palabra, o abruptamente, que se llama rápidamente variado. Puede ser de las dos maneras. Entonces, en este tipo de flujo, que lo vamos a ver con mucho detenimiento aquí, ¿vale? Con mucho detenimiento aquí. En este tipo de flujo, tenemos que el caudal es constante. Entonces, aquí fíjense lo siguiente. Miremos este caso que está aquí. Bueno, flujo uniforme es este, miren, flujo uniforme es este. El caudal permanece constante. Si este es Y1, este es Y2, Y1 igual a Y2, igual a Y sub n, ¿sí o no? Flujo uniforme. Ahora en el flujo variado, que hay dos tipos, que vamos a ver con mucho detenimiento en este curso. De hecho, segundo y tercer corte, lo vamos a hacer. Primer corte, nos centramos aquí. Segundo y tercer corte, nos centramos aquí en el tercer. Fíjense lo que pasa en el flujo
variable. En el flujo variable, lo primero que hay que decir es que, según la normatividad colombiana, el RAS se le llama, Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico, que es la resolución 0330 de 2017 y la 0799 de 2021. Según esas dos resoluciones de obligado cumplimiento aquí en Colombia, nuestros canales de drenaje, los importantes, los podemos diseñar con las técnicas de flujo variable. Entonces lo que vamos a ver aquí es básicamente cómo vamos a diseñar esos canales que necesitamos para la infraestructura del país. ¿Vale? Todo basado en la resolución de obligado cumplimiento que hoy tenemos aquí en Colombia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si este es mi canal, claro, este es un ejercicio supremamente complejo, tipo parcial. Esto no se presenta tanto en la realidad, pero en el parcial, ¿cierto? Hay que hacer los ejercicios más complejos y en este curso vamos a hacer los ejercicios más difíciles. Y además, como todos saben, como ustedes saben, como ustedes son seleccionados para ser los mejores, tienen que ver con las cosas más complejas. ¿Sí o no? Ese es el precio. Pero mira, la idea cuál es. Ustedes estén claramente por encima del resto, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede aquí? Flujo rápidamente variado. Perdón, flujo variado. ¿El caudal cómo es? ¿Cómo va a ser el caudal? Variado. Constante. El caudal no va a variar. El caudal es constante, es decir, aquí en Q1, Q2, Q3, Q4, todos son los mismos. ¿Listo? Pero la profundidad de flujo que le está pasando, fíjate aquí. Aquí tienes un Y1, aquí tienes un Y2. Y1 es diferente a Y2, es diferente a Y sub N. Entonces todas las profundidades de flujo están cambiando. Y un compañero suyo dijo, oiga, pero es que hay dos, dijo, el flujo no cambia tan bruscamente. Cuando la profundidad del flujo no cambia abruptamente, o sea, cambia gradualmente, ese flujo se conoce como flujo gradualmente variable. ¿Cuál es el flujo gradualmente variable? Pues sencillo. ¿Cómo puedo borrar ahora? Cuando quiero borrar, no me deja. Voy a decir así me deja. Ahora. Qué bueno es aquí. ¿Qué pasa? Esta zona de aquí, si ven aquí, desde este punto a este punto, aparece FGB, que significa flujo gradualmente variable. ¿Qué pasó en esa zona? Esta zona de aquí. La napa de agua, la lámina libre, la superficie del agua, como le quieras decir, superficie del agua, lámina libre, napa de agua, todos son términos intercambiables. Esos términos intercambiables, esa superficie del agua, no cambia abruptamente, cambia gradualmente, poquito a poquito. Aquí hay un flujo gradualmente variado, aquí hay un flujo gradualmente variado, aquí hay un flujo gradualmente variado. Pero, si yo empiezo a adicionar estructuras, ¿vale? Empiezo a meter diferentes estructuras hidráulicas y empiezo a cambiar la cosa. Por ejemplo, aquí miren lo que hice. Puse una compuerta. ¿Qué hizo la compuerta? Regresó el agua acá. ¿Y luego qué pasa? Fíjate, aquí el nivel está aquí. Y1. Y aquí se volvió Y2. ¿Qué hubo ahí? ¿Un cambio qué? ¿Un cambio qué? Abrupto, ¿cierto? Rápido.
¿Mucho frío? ¿Estamos bien todos? ¿Temperatura bien? Ese cambio abrupto se conoce como un flujo rápidamente variable. ¿Vale? Eso es un flujo rápidamente variable. Siempre causado por la estructura, por la compuerta, Siempre causado o por una estructura hidráulica o también puede ser, que lo vamos a ver más adelante, por algunos cambios de pendiente. Hay estas particularidades. Naturalmente se da. Naturalmente sí se da cuando tú, por ejemplo, vienes de una zona muy empinada a una zona plana. Vas a generar un fenómeno allí, que vamos a ver más adelante, que se llama el resalto hidráulico. ¿Vale? Se puede dar naturalmente. Por lo general, o se da de esa manera, o se da con alguna estructura que yo conozco. Por ejemplo, aquí, mira aquí lo que sucedió aquí. Este es lo contrario a lo que te digo ahorita de ese fenómeno. Aquí yo llevaba una pendiente muy plana y después le hago una caída fuerte. Ahí generé una caída que genera un flujo rápidamente variable. Lo contrario también. Yo voy con una zona plana, voy con una pendiente empinada y le pongo aquí una pendiente totalmente horizontal. Entonces el agua que hace se remansa hacia aquí y hace esto. Y esto aquí se llama un resalto hidráulico, que lo vamos a ver más adelante. También. Por ejemplo, esos resaltos hidráulicos, en el caso de, por ejemplo, un nivel natural, en que uno hace un corte por un talud, esos fenómenos de correntía también producen esos cambios. Pero ¿cómo hacen el corte? No te entendí. O sea, por ejemplo, yo tengo un estructural y hago, por ejemplo, un corte, un talud. Entonces, ese mismo fenómeno de cuando golpea la gota y genera la cementación, esa misma correntía, ese material que también produce esos cambios de. Pero trata como de sacar todo un poco de cosas, ¿vale? ¿Sí me entiendes? Mezclaste todo ahí muy fuerte, ¿ya? Independiza lo que ¿viste? No le prestas atención al tema de sedimentación, ¿vale? Si tú tienes una zona que hace un corte muy fuerte así y después tienes una zona plana así, tienes que diseñar una estructura hidráulica que te disipe esa energía para que no erosiones ese talud ahí. ¿Ya? Porque sí se va a presentar. Sí se va a presentar el fenómeno. Bueno, resulta que el alcantarillado, vamos a ver esta parte que está acá. Esta parte que está aquí, los flujos no permanentes o transitorios, ya lo vemos en el alcantarillado. ¿Vale? Eso lo vemos en el alcantarillado. En hidráulica. En hidráulica solamente vamos a ver esta franja que está aquí. En alcantarillado, esta franja que está aquí. Son dos franjas. ¿Sí o no? Esta diapositiva resume toda la hidráulica mundial. Esta diapositiva que tenemos. Eso es todo. La hidráulica no se escapa de ahí. Intentemos entender un poco. El flujo no permanente. No permanente o transitorio. ¿Qué significa no permanente? Básicamente, no permanente significa que el caudal está variando en el tiempo. Eso es no permanente. El caudal varía en el tiempo. ¿Vale? Por eso se llama no permanente. El caudal varía en el tiempo. ¿Qué sucede con el flujo no permanente? Ese flujo no permanente también se le llama transitorio. Y lo mismo, son dos términos intercambiables. Transitorio es que hoy está aquí, mañana no está. Está de paso. Como cuando ocurre una inundación en algún sitio, ocurre una inundación, un momentico, 2 horas, 10 días, 15 días, 20 días, dependiendo de lo que dé, y después no está. ¿Cómo es esa inundación? Transitoria. ¿Cómo es ese evento? No permanente o transitorio. ¿Sí lo ven? No permanente o transitorio. Estos son los conceptos que yo hablo en el quiz, ¿vale? Todo esto que yo hablo, y hay que copiarlo porque esto es lo que yo pregunto. ¿Ya? Yo no pregunto tanto lo que no está en la diapositiva, lo que está en la, sí pregunto lo que está en la diapositiva acompañado por lo que yo digo. Yo cuando hago el quiz, me siento, voy a acordarme lo que le dije a los pelados. Anoto la pregunta. Voy a acordarme, anoto la pregunta. Entonces siempre cambian las preguntas. ¿Por qué? Porque yo no me sé discurso. Yo simplemente hablo y lo que voy a acordar lo voy diciendo.
Entonces, eso lo voy plasmando. Eso es importante. Anoten todo lo que se dice, estudien todo lo que digo y refuércenlo con los libros que les digo. Pues, antes de continuar, me gustaría repetir qué significa las siglas esas. Sí, el RAS es el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico en Colombia, que fue expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y es la normativa que regula, obviamente, todo el sector de agua potable y saneamiento aquí en Colombia. Ese RAS, básicamente, es lo que se conoce como las resoluciones, esa que le puse ahí, 0330 de 2017 y 0799 de 2021. Son de obligado cumplimiento. Mejor dicho, es la ley que tenemos que seguir. Esa es la ley, esa es ley que tenemos que seguir aquí en Colombia. ¿Vale? Es lo que tenemos que seguir en Colombia. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. Entonces les decía, vamos a intentar entender el flujo más complicado de todos, que es este que está aquí. Onda dinámica. En la onda dinámica, ¿qué sucede? Todas las variables cambian en el tiempo y en el espacio. Esto es onda dinámica. Cuando yo hago esto aquí así, esto lo convertí en ¿qué? En onda dinámica. El tránsito con onda dinámica, obviamente, es el más completo que hay. Es el más completo que hay. Es la modelación más compleja, más precisa, la que representa la realidad. ¿Vale? Cuando yo voy despreciando términos, obtengo o esto de acá o esto de acá. ¿Sí? Si yo todo esto lo hago igual a 0, si todo lo hago igual a 0, ¿a dónde llego? Si todas estas derivadas las hago igual a 0, ¿a dónde llego? Al flujo uniforme. ¿Verdad? Entonces, esto es todo completo. Y a medida que yo desprecio términos, llego aquí o acá. ¿Listo? Entendamos todo lo completo. Dícese el flujo de onda dinámica. Dícese en donde las variables de caudal y profundidad del agua cambian en el espacio y en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Sí. El flujo con onda dinámica es el flujo más completo que existe en la actualidad y es real. Y las variables de caudal y profundidad varían o cambian en el espacio y en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Miremos esto aquí. Derivada parcial del global con respecto al tiempo diferente de cero. ¿Qué indica eso? Que si yo estoy viendo este punto en particular, a la hora 1 voy a tener un caudal 1, a la hora 2 voy a tener un caudal distinto, a la hora 3 un caudal distinto, a la hora 4 un caudal distinto. Eso es derivada parcial del global con respecto al tiempo distinto de cero. Allá, derivada del caudal con respecto a el distinto de cero. ¿Qué significa eso? Para un tiempo determinado, supongamos la hora 1, en este punto tengo un caudal 1. Si me pongo a este punto ahora, fíjense que cambié espacialmente. Tengo un caudal 2 que es distinto al caudal 1. Tengo un caudal 3 en este punto del X3 que tiene un caudal distinto a lo que tenía anteriormente. Eso significa que la derivada parcial del caudal con respecto al espacio es distinta de cero. Derivada parcial de la profundidad del agua con respecto al tiempo, distinta a cero, ¿qué significa? Se presenta la creciente, ¿cierto? Se presenta la creciente. Como la creciente tiene diferentes valores de caudal, ¿sí o no? Una creciente más o menos, o para que la puedan ver, es un poquito más. Cuando se presenta una creciente, es este efecto. Si este es tiempo y este es caudal, puede ser algo así. ¿Cierto? Un evento, seguro. Empieza a llover, cae
cae la lluvia, y no hay más agua y no llueve más. Hay un pico y baja. Aquí ya no, aquí antes de la lluvia, después de la lluvia, pues se ve otra vez. Entonces, ¿qué pasa? La profundidad. Empieza la creciente, empieza a llover. En este punto, si yo lo analizo, ¿qué pasa? La profundidad empieza aquí, crece acá, crece acá, crece acá. ¿Vale? Ahora, derivada parcial de y con respecto a x diferente a 0. ¿Qué sucede? Supongamos que yo tengo un canal y medí la hora 2. En la hora 2 de esa voy a hacer la profundidad del flujo aquí. En este punto está acá, pero en este punto puede estar acá. Y en este punto puede estar aquí. Va variando para un instante de tiempo. Si cojo otro instante de tiempo, después va a estar acá. En este instante de tiempo puede estar acá la profundidad y en este instante puede estar por acá. Puede pasar cualquier cosa. Todas las variables cambian en espacio y en tiempo. Flujo con onda dinámica es el flujo más completo que existe. Hoy en día es de obligado cumplimiento modelar ese tipo de flujo, por ejemplo, en alcantarillados fluviales. Tenemos que modelar. Cuando tenemos alcantarillado, nos toca modelar ese tipo de flujo. Aquí, ¿qué quiere decir esto? Fíjense lo que les acabo de decir. Para diferentes instantes de tiempo, aquí tienes un Q1, ¿cierto? Fíjate que para diferentes instantes de tiempo, aquí tienes un Q1, luego aquí tienes un Q2 y luego aquí tienes un Q3. ¿Sí lo ves? Hago esto así para indicar que esa es la sección. Pero fíjense que la napa de agua va variando en el espacio. Eso es flujo por onda dinámica. Y el otro flujo que existe, que es más sencillito, que se llama flujo por onda cinemática, dice aquí físicamente casi imposible, es básicamente un flujo no permanente uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el caudal está variando, la profundidad del flujo se mantiene constante. Entonces, controlado. ¿Ah? Pues ya se controlado, básicamente. Es como si fuera un uniforme, pero el caudal va variando. ¿Dónde ocurre esto? En zonas muy montañosas. Cuando tú tienes mucha pendiente, estos dos flujos tienden a dar lo mismo. ¿Sí? Porque la lámina de agua no hay tanto cambio. Esos son los tipos de flujo, ¿vale? Esos son los tipos de flujo. Dígame. Voy a repetir la profundidad con respecto a la posición. La profundidad con respecto a qué? La posición. Aquí esta. No, Al espacio, el espacio. Es esta. Fíjate aquí, con respecto a este es el espacio. Este es el espacio. ¿Cierto? Aquí tienes un Y1, un Y2, un Y3, todas son distintas. Acá, este es el espacio. Aquí tienes un Y1, un Y2, un Y3, todas son distintas. Con respecto al espacio, la profundidad va a cambiar. ¿Sí lo ven? ¿Qué hora es? ¿A qué hora se acaba la clase? 8:40. Al 40, vamos a dar estos 14 minutos. A ver qué nos toca acá. Sí, yo creo que con estas dos acabamos. Bien. Para terminar la clase de hoy, en estos 14, 15 minutos que nos faltan, damos un poco las diferencias entre el tercer corte de mecánica de fluidos que ustedes vieron y lo que vamos a ver aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Lo primero, fluidos a presión de este lado, tercer corte de mecánica de fluidos a superficie libre. A presión, también llamada hidráulica de tuberías. Yo diría, agréguenla ahí, hidráulica de tuberías presurizadas. Póngale ahí la descripción. Hidráulica de tuberías presurizadas. Acá, también llamada, o mal llamada, me parece a mí, hidráulica de canales abiertos. Acá hay muchos libros que se llaman hidráulica de canales abiertos. A mí no me gusta ese nombre, la verdad. Debe ser hidráulica, superficie libre o a lámina libre. Tiene más sentido eso. Pero, es lo que hay, es lo que trabajamos.
fluidos a presión. La sección transversal no varía. Cuando usted tiene una tubería, cuando usted compra usted le compra tubería Pfaff, Westpol, American Pipe, cualquier empresa. Usted compra un tramo de tubería, ¿cierto? La sección transversal es la misma y toda como tiene que estar lleno o parcialmente llena. Toda tiene que estar completamente llena de agua. Acá, el área de la sección transversal varía de acuerdo con la profundidad del agua. Ya lo vimos ahorita, ¿cierto? Miremos esto acá. Miren cómo cambia la sección transversal. Cambia muchísimo. En un punto tengo este nivel, en otro punto tengo este nivel, etcétera, etcétera, etcétera. A presión, obviamente el material es de característica homogénea. Por ejemplo, cuando tú compras las tuberías, llevas muchos tramos, se los compras en un proveedor, ¿sí o no? Y los vas instalando. Tus tramos de 6 metros por lo general. Instalas uno, pegas el otro, lo unes, etc. Y lo vas. Acá, el material no siempre es homogéneo. Miremos aquí. Miren aquí. Concreto, montecito por ahí. Acá hay gaviones, acá hay talud. ¿Sí? No siempre es homogéneo. Aquí, la pendiente longitudinal no influye en los análisis. ¿Ustedes se acuerdan que cuando ustedes tenían una pregunta aquí, si esta es mi construcción, da lo mismo, pregunto, cuando ustedes están viendo cuando vieron su mecánica de fluido, si usted diseña esta red o alguien más diseña, o sea, ¿qué tiene que ver? A ver, ¿por qué se mueve el fluido aquí? Cuando usted tiene un canal, una tubería presurizada, ¿cómo les hago la pregunta? Si usted tiene una tubería presurizada, ¿por qué el fluido es capaz de moverse así en estos sentidos? ¿Por qué sube el agua y por qué baja aquí? Por la energía del mercurio. ¿Y esta línea cómo se le llamaba aquí? ¿Ah? Puede ser la línea de energía o la piezométrica, ¿cierto? Por lo general, siempre usamos la piezométrica y no la energía. Bueno, las dos son muy parecidas. Pero fíjense qué es lo importante aquí. Aquí lo importante es que el flujo puede subir, ¿verdad? O puede desplazarse de este punto a este punto y no le importa todas estas irregularidades porque tiene una energía superior que hace que permite el movimiento. ¿Sí o no? Entonces, por eso se produce el movimiento acá. Fíjense que si asumimos la misma longitud y yo tengo un tramo que tenga, digamos, esto aquí así, supongamos que la longitud de este tramo, de este L1 y este L2 es la misma, hidráulicamente no pasa nada aquí, ¿cierto? El flujo siempre va a entrar, ahí no pasa nada. Estas pendientes influyen en los análisis. ¿La pendiente de la tubería influye en los análisis? No influye. ¿Qué es lo que importa aquí? La línea que he ponido ahora. Pero acá, la pendiente sí es importante. O sea, aquí sí no es lo mismo. Si yo tengo un canal a superficie libre, y esto tú lo ves claramente, y tú le pones una pendiente aquí así, pero tú vienes y le pones una pendiente aquí así, ¿en dónde fluye más rápido el agua? La que está más inclinada. En la que está más inclinada. ¿Eso dónde ocurre? En canales que a superficie libre. Ahí sí ocurre. ¿Sí? Ahí sí ocurre y abruptamente. O sea que aquí sí es importante la pendiente de fondo del canal. Esta sí es muy importante. ¿Vale? La pendiente de fondo del canal es muy importante. ¿Listo?
Pendiente a fondo del canal es muy, pero muy importante. ¿Vale? Fíjense acá. Canales a superficie libre. Acá, ¿cuáles son las dos variables? Cuando tenemos una conducción a presión. Las dos variables, ¿cuáles son? Caudal y ¿cuál es la otra? La presión. Si yo pongo por aquí, si yo hago un tubito por aquí, vamos a pregunta aquí básica. Si yo coloco un piezómetro aquí, ¿hasta dónde llega el agua? Si yo coloco un piezómetro por ahí, ¿hasta dónde llega el agua? Hasta la línea de hidráulica, hasta aquí, ¿sí o no? La línea piezométrica. ¿Sí o no? Si coloco un piezómetro aquí, bueno, ¿y esto que está aquí? ¿Es la qué? La presión sobre el punto, ¿cierto? Esta es la presión. Yo sé siempre que el agua llega hasta donde está la presión, ¿sí o no? Si yo estoy por aquí, esto es un canal, esto que está aquí es a presión, este es de presión y este es superficie libre. Si yo coloco un piezómetro aquí, ¿a dónde crees que llega el agua? Llega hasta arriba de la línea. ¿Hasta dónde? Hasta la superficie. Hasta aquí. Ahí mismo, ¿sí o no? ¿Para que voy a colocar el piezómetro? Es necesidad porque yo sé que está ahí. ¿Cierto? Yo coloco el piezómetro ¿en dónde? En la tubería presurizada. ¿Sí o no? Porque yo quiero saber hasta dónde puede llegar físicamente el agua. ¿Sí lo ven? Acá, ¿cuáles eran las dos variables importantes? Caudal y presión. Acá, ¿cuáles son las dos variables importantes? Caudal y ¿cuál? Y profundidad. O sea, el canal abierto, en la superficie libre, la línea isométrica es la misma. Sí, así es. La línea isométrica le puede llamar línea de gradiente hidráulico. Acá le llaman línea de gradiente hidráulico isométrica, acá superficie del agua o línea isométrica, la misma. Exactamente la misma. ¿Vale? Y la última diapositiva para terminar. ¿Vale? Ya dijimos, fluidos a presión. Fluidos a presión. Cuando ustedes vieron su tema de fluidos a presión, ¿qué sucedía? El perfil de velocidades, si esta es la velocidad en la sección transversal, hacia el centro de la sección, la velocidad tiende a ser máxima, o no, es máxima. Si yo cojo, si esta es mi tubería y está presurizada y yo mido la velocidad en la mitad, encuentro el valor máximo. Y en las paredes, ¿cuánto es la velocidad? Cero. En las paredes, la velocidad es cero. ¿Por qué es cero? ¿Quién es responsable de que la velocidad sea cero ahí? Contacto, la fricción. ¿La qué? Fricción. La fricción. ¿Qué es la fricción? Si yo te pongo aquí, yo te digo, tírate un tobogán de plástico. ¿Tú te tiras? ¿Es un tobogán de plástico? Sí. Pero ahora te digo, tírate un tobogán de concreto. ¿Tú te tiras? No salgo vivo. ¿Cuál es la fricción ahí? El material. Es el que ejerce la fricción, ¿cierto? Te raspa. Esa es la fuerza de fricción que está ahí. ¿Tú crees que el agua no siente eso también? ¿Y por qué te raspas todo? Porque ahí la velocidad, ¿cuánto es? Cero, ahí no puede moverse. Ya, esa es la fricción. Acá, en fluidos a superficie libre, ¿qué sucede? La velocidad del fondo del canal, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la velocidad del fondo del canal? Cero, porque también te pasa lo mismo, ¿sí o no? Acá te pasa lo mismo arriba y abajo, en el tubo presurizado. Pero acá, la superficie libre, ¿cómo está? ¿Tiene una pared arriba? No tiene nada arriba. Entonces, la velocidad tiende a ser máxima cerca de la superficie libre. No en la superficie libre, pero un poquito más abajo, tiende a ser máxima la velocidad. ¿Vale? Por eso aquí les puse
La velocidad máxima en las tuberías a presión ocurre en el centro del conducto. En las paredes del conducto la velocidad es cero. Obviamente aplica únicamente para conductos cerrados, ¿cierto? Tuberías circulares, estructuras en cajones, etc. O sea, yo puedo tener un box culvert, por ejemplo. Si todo el box culvert está lleno de agua, ¿trabaja con una tubería presurizada o con un sistema presurizado? Sí, es un sistema presurizado. De hecho, ¿saben qué? No debería llamarse hidráulica de tubería presurizada, sino de conducto presurizado. ¿Cierto? Que no puede ser la tubería circular o un cajón o cualquier otra forma. Siempre que esté presurizado. Y acá, los conductos pueden ser cerrados, por supuesto, puede ser la misma tubería, pero no está llena de agua la sección. O un cajón también, pero el nivel del agua llega hasta por aquí. Esto es, aunque son conductos cerrados, ¿cómo están trabajando? A superficie libre. Y obviamente todos los canales abiertos. Porque en todos los canales abiertos, si yo tengo el canal abierto, es imposible que se presurice, ¿cierto? Pues el box culvert sería como similar a un tanque de almacenamiento o una alberca. No, tú imagínate, tú has visto el proyecto de protección costera de Boca Grande. ¿No lo has visto? Hay ¿No? unos cuadrados bien grandes ahí. Hay unos grandes cajones. ¿No? Imagínate tú fundes un rectángulo las vías, tú nunca te has parado una vía nacional y has visto unos boscoles, no lo has visto. Las Ramblas, ¿has ido a las Ramblas por ahí? Cuando tú te pones en las Ramblas, hay un punto que uno ve como un chorizo de boscol de ahí, son como 10 estructuras que hay, no, tampoco. Sí, he pasado, pero no me fijaron en eso. Bueno, simplemente es un cajón rectangular por donde el agua puede fluir, ¿vale? Y lo usamos para manejar grandes volúmenes de agua. Cuando tú tienes una tubería, las tuberías se usan para volúmenes pequeños, pero cuando ya el caudal es mucho, nos toca hacer grandes obras, que son los box culvert o alcantarillas en cajón. La traducción de box culvert significa una alcantarilla en cajón. Ejemplo, esto es puro concreto. Este es puro concreto y por dentro pasa el agua. ¿Sí lo ven? ¿Vale? Chicos, preguntas para finalizar la clase. Última, una o dos preguntas máximo y acabamos. ¿No hay preguntas? Bueno, listo. Usted avisa cuando se cuido eso. Nos vemos el próximo martes. Dile. Profe, ¿Cómo? Ya voy a ver. usted avisa cuando sea quiz. Sí, claro. No vaya a ser sorpresita ahí. No son sorpresas. Da